están? Bienvenidos a Democracia Hoy. Qué bueno que nos volvemos a encontrar. Seguimos junto a Idea Internacional intentando hacer una suerte de mirada del panorama de la reforma política en nuestro país. Hemos hablado de voto preferencial, hemos hablado del aporte económico a los partidos políticos y hoy toca hablar de la bicameralidad, una de las reformas políticas quizás más interesantes y más importantes, pero que no está sola dentro de las reformas, siempre está amarrada y trenzada con la necesidad de otras reformas políticas. Fernando Tuesta, especialista en temas electorales, analista político, ex jefe de la OMPE, además, nos atiende y estamos muy contentos de poder conversar con él. Fernando, ¿cómo te va? Bienvenido a Democracia Hoy. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Bien, felizmente. Creo que tú también. Vamos bien, vamos bien. ¿Cómo te ha tratado el COVID? ¿Cómo está tu gente? Bien, felizmente. Trabajando en casa, los chicos estudiando también en casa, nos administramos bien, felizmente. Tenemos suerte, creo que Tenemos suerte. Lamentablemente mucha gente no lo tiene. Y bueno, ahora con el trabajo sobrecargado, se viene el lunes inicio de clase y la verdad que esto de trabajar en casa no es trabajar menos, sino es trabajar más. Se multiplican. Es verdad. Fernando, no te queremos quitar tiempo. Vamos de lleno al tema que nos convoca. Primero, Bueno, la tradición política del Perú, la tradición constitucional, ¿nos ubica en la unicameralidad o en la bicameralidad? históricamente, desde la primera constitución peruana, inicio de la República, hasta 1993, nos ubica en este modelo, diseño bicameral. Una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. La última, la elegida en 1990, tenía 180 diputados y 60 senadores. Era lo que se llamaba, o lo que se denomina, una bicameralidad simétrica. Vale decir que en realidad las dos cámaras tenían casi las mismas funciones en términos, por ejemplo, de la función de leyes, ¿no? Entraba un proyecto de ley en una, Claro. la segunda la revisaba, pero también podría ser al revés, Ok. ¿no? Por eso eran simétricos, ¿no? Esto se termina pues con el autogolpe en el 92, porque se cierra el Congreso, no se disuelve, se cierra, se clausura, se lo toma además. Y el 93, con la Constitución de ese año, se inaugura en el Perú el unicameralismo. Primero con 120 congresistas y luego se incrementa a 130, ¿no? De acuerdo. Bajo una figura también de reforma constitucional. Contéstame con un sí, no, depende. ¿La bicameralidad garantiza una mayor estabilidad política? Mayor sí. No únicamente, pero mayor sí. ¿La bicameralidad garantiza mejores leyes? Sí, por ejemplo, alguna de estas que hemos visto en los últimos días en el Congreso hubieran tenido que pasar por una cámara revisora, ¿no? Y quizá habría la posibilidad de que, por ejemplo, se detenga, se la regresaría de repente a diputados, ¿no? Ya hay un procedimiento, unos canales que te pueden llevar, evidentemente, a una mejor elaboración de ley. De acuerdo. ¿Por qué la bicameralidad no es popular? Impopular no es que sea, sino que cambiar de unicameralidad a bicameralidad es donde aparecen los problemas. ¿Y por qué? Porque la gente asocia de la siguiente manera. Los parlamentos no nos gustan, estos congresistas no nos gustan, una segunda cámara lo que va a hacer es aumentar en número y por lo tanto en el aumento, en el incremento de parlamentarios que no nos gusta. Entonces, ¿para qué más? ¿No? Ese más o menos es el razonamiento simple al que han colaborado evidentemente los congresistas, ¿no? Con su desempeño. Pero estas discusiones son más especializadas, ¿no? Requieren conocimiento, ¿no? Claro, porque además este argumento de la bicameralidad es más cara. Cuidado, no necesariamente, ¿no es cierto? Claro, por ejemplo, la bicameralidad en el Perú costaba X
Ajá. Y el primer año de la unicameralidad evidentemente bajó, pero inmediatamente comenzó a subir Claro. y el presupuesto unicameral ha sido mayor en promedio que el bicameralidad en el Perú. Ahora bien, en la reforma política se colocó que, por ejemplo, pasar a la bicameralidad debería tener la siguiente condición, no tanto el número de congresistas, sino la parte de presupuesto que tú estás comentando. Y se decía que no debía pasar el presupuesto de la unicameralidad. Entonces esto requeriría, exigiría una mejor gestión de los recursos del Parlamento, ¿no? Y de esta manera poder contar con una segunda cámara sin que, repito, esto le cueste al fisco. De acuerdo. ¿La bicameralidad garantiza una mejor representación política? Si es que está bien diseñada, sí. Si es que está bien diseñada, sí. Claro. De todas maneras. Por ejemplo, como hay una presión muy fuerte acerca del número, se quiere entonces mantenerse dentro de este cinturón que aprieta. Claro. Y por lo tanto no moverlo. Y dicen, por ejemplo, de 130 sacamos para todo. Yo creo que no. Si es que se decide, hay que decidir bien. Hay que tener capacidad de persuasión y hay que decirle a la gente lo siguiente. Porque creo que la discusión sobre el número empieza con el número total y final. Claro, claro. Se dice, por ejemplo, van a haber, imagínate, tú ahora hay 130, van a haber 200. La gente se espanta. Claro, claro. Pero si tú le dices, mira, a los electores o los ciudadanos de Pasco, ustedes tienen 2 congresistas. Tienen un territorio de este tamaño, pero por la población y la extensión, ustedes deberían de tener en realidad 4, o deberían de tener 5. ¿Están ustedes de acuerdo? Probablemente te digan que sí. Pero tú pregúnteles a ellos si quieren que el Congreso se incremente en esos 5 que ellos tienen. Claro. Y al inicio dirá, ¿qué importa? Pero si le dices que se van a distribuir en las otras regiones, te van a decir que no, ¿no? La discusión creo que está mal planteada. Y el problema es que quienes tienen que convencer, quienes aparecen que tienen que convencer, son los congresistas. Claro. Y ante la gente esos aparecen con, no, lo que pasa es que tú quieres reelegirte. Claro, claro. Lo que pasa es que tú eres tal por cual, tu desempeño ha sido deprimente. Entonces estamos un poco entrampados, ciertamente. Ahora bien, perdimos la gran oportunidad de la bicameralidad en el referéndum, motivado también por los mismos congresistas del Parlamento disuelto. Sí, porque desnaturalizaron justamente la propuesta, sí, ¿no? Quiero preguntarte de ello, pero para terminar un poco de configurar la importancia de la bicameralidad, tengo la sensación que cuando se hablaba de una cámara baja y una cámara alta, la cámara alta estaba conformada por una suerte de jurisconsultos que entendían y reflexionaban sobre el país, mientras que la baja discutía la cosa menuda y política cotidiana de la vida del Perú, digamos. ¿Esto era así? Mira, ¿habían ciertos celos? No, celos no. Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, la edad mínima para ser diputado era 25 años. Claro, tú puedes ingresar muy joven. Claro. Desde un Alan García hasta un Javier Descanseco ingresaron muy jóvenes. Sí, señor. Pero no hubieran podido ser senadores de inicio. Si no, lo fue, en todo caso, Descanseco pasó a los 35. Alan García a los 36 ya era presidente de la República. Claro. ¿No? Y ahí viene el otro tema. Eran políticos que hacían carrera. Sí, señor. Entonces, esto es algo que se ha perdido por congresistas furtivos, congresistas de un periodo, ¿no? Que ya es un tema un poco más amplio. Pero, evidentemente, tenías que tener 10 años más como promedio. Y entonces, muchos congresistas de diputados pasaban a senadores. Y los senadores eran menos, y ahí estaban los dirigentes de muchos partidos, ¿no? Entonces tú tenías pues una cámara con dirigentes de polendas, ¿no? Ahora, claro, no hay que idealizar, porque también habían críticas sobre ellos, ¿no? De acuerdo. Ni que el solo hecho que tú tengas Senado van a aparecer de la noche a la mañana, digamos, una gran cantidad... Claro. Una playa de políticos de reloj. ¿No? Un Senado romano, ¿no? Ni mucho menos, pero de ayudar se ayuda. De acuerdo. Porque, por ejemplo, nuevamente, muchas leyes promulgadas en el Congreso pasan al Ejecutivo y son observadas porque
están mal hechas. Así es, así es. Algunas ¿No? técnicamente mal hechas. Ya no hablemos del contenido, sino técnicamente seguro. mal hechas. De acuerdo, de acuerdo. Errores. Eso se Fernando, revisa, por ejemplo, en Senado, ¿no? el tiempo me gana y quiero revisar algunas cosas puntuales contigo. El 9 de agosto ¿Cómo no? del 2018, el Ejecutivo presentó un proyecto, había instauración de bicameralidad, había una división de macrodistritos electorales, ¿no es cierto?, para la elección de senadores y microdistritos para diputados. Se hablaba de 30 senadores, 100 diputados para un periodo de 5 años, incluso paridad de género, que era una interesante propuesta. ¿Te gustaba esa fórmula? No, no. ¿Por qué? Sería un poquito largo, pero en realidad no hay que colocar, desde mi punto de vista, el número en la Constitución. Ya. En muchos países esto no existe, esto lo dejas a las leyes orgánicas. Es verdad, es verdad. Porque los parlamentos crecen, ese es uno, ¿no? Y eso de macro, micro era una crítica que le hice. La Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política propuso otro diseño. Para empezar, retiró el tema del número y comenzó a hablarse de representación departamental regional y una mixtura en Senado donde se garantizaba al menos un senador por parlamento región y una bolsa con circunscripción única a nivel nacional, ¿no? Esto requeriría una discusión mayor, pero nosotros presentamos al Ejecutivo todo el paquete. El Ejecutivo de todos los 12 proyectos tomó 11, pero el de la bicameralidad no lo tomó, aun cuando la bicameralidad estaba dentro de un proyecto de ley de reforma constitucional que tenía además otros temas, relaciones con el Congreso, etcétera, Ejecutivo, Legislativo y otros. Entonces tomó esas partes de relación, aun cuando mantuvo la unicameralidad, no porque no lo quisiera, porque finalmente lo había planteado en el referéndum, sino que consideraba que como el referéndum se votó en contra, era políticamente inadecuado, incorrecto, ¿no? Incorrecto. Bueno, fue rechazada la propuesta de la bicameralidad por un 90.51% de los electores, que no era poco, y en el 2019, en marzo, viene el informe final de la comisión en la que tú estabas, que presenta un proyecto al país. Ahí nos hemos quedado. ¿Qué viene ahora, Fernando? Mira, uno podría decir siempre hay que empujar la bicameralidad. Ya. Pero claro, ahora tienes un Congreso que ha estado en contra de las reformas en un sentido general. Hay muchos congresistas que sí han empujado en un buen sentido, se ha discutido mal. Y entonces, claro, aparece la propuesta de crear el Senado, ¿no? Y entonces aparece nuevamente ante la opinión pública como, bueno, se quieren reelegir a través de ese canal y de esa puerta, ¿no? Sí. Entonces, claro, esto se queda, es una discusión que se comienza a enviciar, ¿no? Porque si te preguntan, ¿se podrían elegir ellos ya como candidatos a senadores? No ahora, sino digamos en el 2022 creo que estarían planteando. Uno diría que sí. Uno diría que sí. La gente en el Perú tiene un nivel de rechazo tan grande a la política, Carlos, que no quisiera que se reelija, claro, nadie. Somos el único país en la región donde no reeliges presidente, parlamentarios, gobernadores ni alcaldes. Y entonces la gente con eso se siente al inicio tranquila, pero luego brotan los inexpertos o los pillos de la política que aparecen justamente como para suplir estas ausencias y de aquellos quienes se retiran de la política o se colocan al margen de la política, porque la política no les parece atractiva, no les parece que tienen esos elementos de gente que quisiera pues ir algo más allá de que ganar un sueldo, claro, o ser canalizador de intereses, claro, corporativos, ¿no? Fernando, una pregunta un poco con trampa, pero la decisión en el voto, en el referéndum de la gente respecto a la bicameralidad, ¿no habría cerrado ya definitivamente esa puerta? ¿O crees que los especialistas, aún entendiendo la voluntad popular, tienen que seguir empujando este coche porque nos garantizaría un mejor nivel de Congreso? Empiezo confirmando la última parte que tú dices, pero habría que recordar lo siguiente. Y en eso el presidente Vizcarra tiene
tuvo un papel que jugar importante. ¿Por qué? Porque esta propuesta no la rechazaba el presidente, no la rechazaba el Congreso, no la rechazaba la mayoría de expertos, yo diría casi la totalidad. Ajá. Y es por eso que ante la propuesta inicial de bicameralidad, que la planteó el Ejecutivo dentro de las 4 reformas, una era bicameralidad. Así es. O sea, quiere decir que estaba de acuerdo con la bicameralidad. Pero en el camino se distorsiona, te comentaba, esta propuesta, Claro. haciéndola evidentemente inviable, ¿no? Porque había puertas a relaciones, de mi punto de vista, peores de las que tenemos ahora. Entonces, el presidente dice, se ha desnaturalizado y hay que votar por el no, y la gente lo sigue. Hasta ese momento, incluso en las encuestas se decía favorable. Cuando se dice no, entonces la gente vota por el no a la bicameralidad. Pero lo que se votó es ese modelo. No existe una bicameralidad, no existe un solo modelo. Claro, claro, no, de acuerdo. Ahora, explicar eso es ciertamente distinto, complicado. porque la mayoría te saca justamente este evento. Dice, el referéndum en realidad rechazó la bicameralidad. No, 1, rechazó ese modelo. 2, la propia Constitución señala que no se puede presentar un proyecto pasado un año, ya pasó más de un año, ¿no? Ya pasó más de un año. Ahora, este Congreso está en capacidad de poder discutir, digamos, en un buen sentido la bicameralidad. Creo que no. Pero Max dicho, es el punto siguiente en agenda. Presidente de la Comisión de Constitución. Pero mira, yo he sido miembro de la Comisión Consultiva, nosotros renunciamos con un número alto también de sus miembros, el nivel de debate es realmente pobre. Ahora, el próximo Congreso garantiza de todas maneras que esto va a ser así. Yo no lo sé. Tú tampoco. No lo sabemos, va a depender de cómo elijamos, ¿no? Va a depender un poco de la oferta, porque ese es el tema en el Perú, no es que en general uno rechace, sino que es como cuando tú tienes un menú, ¿no? Y muchas veces tienes un menú acotado, un menú cuyos productos que te muestran no necesariamente es lo que tú quisieras. De acuerdo. Y tienes que escoger, es como que vas a un restaurante, te da un menú, te queda 2 cosas, ¿comes o no comes? Vale decir, ¿votas por ellos o no votas por ellos? ¿No? Claro. Y entre ellos, el plato que quieres. Fernando, una última pregunta que tiene que ver con algo más político. Aunque no sea la fuerza principal hoy en el Congreso, siempre el fujimorismo tuvo como gran bandera la unicameralidad. Ellos son los padres de la criatura, además en la Constitución del 93, ¿no es cierto? ¿Te parece que ese siempre será un escollo? ¿O tú que has trabajado en el Congreso, que has conversado con todas las fuerzas políticas, sientes que esto es cuestión de tiempo, que va a ir cediendo la posición de la unicameralidad hacia la bicameralidad? No he trabajado con el Congreso, he estado al lado del Congreso. Vale, pero digamos, asesorando, acompañando, vaya. ¿No? Sí, mira, yo creo que esto ya pasó en el fujimorismo. Okay. Quizá la congresista Marta Chávez, porque durante años, quizá ella personalmente siente que ya dar marcha atrás a estas posiciones no es lo correcto. Creo que ha quedado reducido esta posición. En el fujimorismo, los nuevos fujimoristas, incluso del Parlamento disuelto, estaban por la bicameralidad. Okay. ¿No? Estaban por la bicameralidad. Yo creo que no va a ser un escollo. Otros pueden ser escollos. Yo creo que ahora ellos no. Dentro de ellos probablemente que hay algunos pocos, pero como que hay también en otros partidos, ¿no? De acuerdo. Oye, Fernando, el tiempo nos ha ganado. Muchísimas gracias por habernos ayudado a entender un poquito más este tema, que siempre es entre apasionante, pero al mismo tiempo muy técnico. Por eso hay que mirarlo con mucho ojo, con mucho detalle. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Carlos. Un gran abrazo. Fernando, tú has estado con nosotros, especialista en temas electorales, jefe de la OMPE en su momento también, que nos ha ayudado un poquito a entender cuál es la situación hoy de la bicameralidad y de la disputa política, la conversación, el intercambio de ideas, el debate sobre la posibilidad del regreso a la bicameralidad. Con esto le ponemos punto final al programa. Gracias por haber estado con nosotros en Democracia Hoy, el programa de Idea Internacional.